Imagínense esto. Pensamos en Nintendo y al instante se nos vienen a la mente mundos llenos de color y pura diversión familiar, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a este análisis, porque hoy vamos a descubrir que los verdaderos orígenes de este gigante del entretenimiento están, digamos, bastante lejos de esa imagen brillante que nos venden hoy en día. Así que prepárense para una historia que los va a dejar con la boca abierta. Fíjense en este contraste tan loco. Por un lado, tenemos a los íconos más tiernos y adorados del mundo entero. Pero del otro lado, existe una historia oculta que involucra crimen organizado, apuestas clandestinas y, sí, entretenimiento para adultos. Parece mentira que el mismo lugar que nos regaló a un plomero tan amigable saltando por ahí, alguna vez haya estado metido en negocios de moralidad un poco más flexible. Pero créanme, cada uno de estos extraños episodios fue fundamental para construir el imperio que existe hoy. Capítulo 1. La compañía de cartas de la Yakuza. Para entender toda esta locura, tenemos que sumergirnos en el Japón del siglo XIX, muchísimo antes de que existieran los píxeles o los controles inalámbricos, cuando el entretenimiento operaba más bien en las sombras. Resulta que durante el larguísimo periodo de aislamiento de Japón, el gobierno prohibió estrictamente las cartas de apuestas occidentales para evitar problemas. Esto dejó el camino libre para las hanafuda, unas cartas tradicionales japonesas preciosas con diseños de flores. En 1889, un artesano supervisionario llamado Fusajiro Yamauchi aprovechó la legalización de estas cartas y montó su empresa en Kioto. Inicialmente era un trabajo 100% artesanal y meticuloso. Ahora, estas cartas de altísima calidad se volvieron un éxito rotundo en las guaridas de juego clandestinas. De hecho, escuchen esto porque es increíble. La mismísima palabra yakuza nace aquí. Viene de los números 8, 9 y 3 que sumados formaban una mano inútil o perdedora en el juego de Hanafuda. Y claro, las mafias de la época eran los mejores clientes de Yamauchi comprando barajas nuevas todo el tiempo para sus torneos. Y la cosa se pone mejor con el nombre mismo de la empresa, Nintendo. Comúnmente escuchamos que su traducción poética es «deja la suerte al cielo», lo cual suena hermoso. Pero en el bajo mundo se sugiere un significado mucho más directo. La sílaba nin podría derivar de ninkyo, que es la caballerosidad o el código de honor de los mismísimos apostadores yakuza que usaban sus cartas. Literalmente, el nombre podría haber sido un homenaje a los gángsters que mantenían a flote el negocio. ¡Una locura! Para que se den una idea de la presión, el famoso ingeniero Gunpei Yokoi, que décadas después crearía el Game Boy, recordaba cómo los mafiosos locales irrumpían en la fábrica, literalmente, furiosos. Si una sola carta tenía un defectito de impresión, alguien la podía usar para hacer trampa, y los yakuza perdían dinero. Esto obligó a la empresa a tener una obsesión absoluta, casi enfermiza, por el control de calidad, una regla de oro que mantienen hasta el día de hoy. Capítulo 2. Taxis, juguetes y hoteles del amor. Damos un salto hacia mediados del siglo XX, y bajo el mando de Hiroshi Yamauchi, el bisnieto del fundador, la empresa buscaba desesperadamente sobrevivir. El mercado de las cartas estaba estancado. Y cuando digo desesperadamente, hablo de una era de experimentación salvaje. Como nos muestra esta línea de tiempo, pasaron de imprimir cartas súper inocentes con personajes de Disney a meterse de lleno en negocios para adultos en los años 60. Antes de encontrar finalmente su rumbo en los juguetes físicos y la electrónica. Fue puro ensayo y error. La gran mayoría de estos inventos extravagantes fueron desastres absolutos. Arroz instantáneo, nadie lo compró. Una flotilla de taxis, un dolor de cabeza con los sindicatos. E incluso operaron lo que se conoce como hoteles del amor, que son habitaciones que se alquilan por horas. Ninguna de estas aventuras funcionó en ventas. Pero vaya que les enseñaron a no tenerle miedo al fracaso y a saber cómo cambiar de rumbo rápidamente. El punto de quiebre absoluto llegó en 1966. Todo gracias a un brazo mecánico extensible de juguete llamado Ultra Hand, creado en los ratos libres por el ingeniero Gunpei Yokoi. El juguete fue un éxito masivo, vendió millones y le demostró a la empresa que el entretenimiento puro, ese que es táctil y divertido, era su verdadera vocación. Capítulo 3. Los mundos virtuales de Miyamoto. Al dejar atrás los experimentos fallidos, el escenario estaba listo para que un joven visionario cambiara las reglas del entretenimiento digital para siempre. Hablamos del gran Shigeru Miyamoto. Y lo que es fascinante de él es que no usaba estudios de mercado, sacaba sus ideas de experiencias completamente cotidianas.
Recordar cómo se perdía explorando una cueva de chiquito se convirtió en Zelda. El terror que le daba el perro encadenado de su vecino inspiró a los enemigos Chain Chomp en Mario. Hasta su afición por la jardinería terminó inspirando toda la franquicia Pikmin. Y Miyamoto defendía a los videojuegos a capa y espada. Cuando los críticos de esa época decían que jugar en una pantalla era una pérdida de tiempo o una mala influencia, él ni se inmutaba. Solo sonreía y comparaba este boom con el del rock and roll. Entendía perfecto que estaban creando una nueva cultura que iba a enfrentar mucha resistencia antes de ser aceptada por todos. Un ejemplo brutal de su talento para improvisar fue su primer gran éxito, Donkey Kong. Lo que muchos no saben es que, originalmente, iba a ser un juego de Popeye, pero perdieron los derechos de licencia a la mitad del camino. Cualquiera se rinde, pero él agarró el concepto y lo transformó en un carpintero, un mono gigante y una damisela en apuros. Así, por pura necesidad, nació la mascota más famosa de la industria. Y aquí hay algo súper clave. Fíjense cómo pasaron de las cartas a los videojuegos sin perder su esencia. Esa atención meticulosa a la calidad táctil de las cartas Hanafuda originales, que no podían tener ni un doblez, se tradujo perfectamente a sus videojuegos. Ya fuera un pedazo de cartón o un montón de píxeles en pantalla. El producto tenía que sentirse perfecto y ser divertido desde el primer segundo. Capítulo 4. El tributo secreto a Iwata. Y precisamente esta dedicación inquebrantable llevó a la compañía a su era moderna, bajo el mando de su cuarto presidente, el queridísimo Satoru Iwata. Satoru Iwata no solo era un programador brillante, sino un líder enfocado en hacer sonreír a la gente. Lideró bombazos mundiales como la Nintendo DS y la Wii, e incluso ayudó a conceptualizar la consola Switch antes de fallecer trágicamente en julio de 2015 a los 55 años. Su pérdida fue un golpe durísimo para todos. Pero presten mucha atención a esto. Lo que la gran mayoría de la gente no sabía es que, como una forma de luto silencioso, los desarrolladores escondieron un secreto increíblemente emotivo dentro del código interno de esas primerísimas consolas Switch que salieron al mercado. Un huevo de Pascua digital fascinante. Los investigadores de datos descubrieron que destrabarlo era como resolver un acertijo. La consola no podía estar conectada a Internet. Tenías que ir al reloj y poner la fecha exacta del fallecimiento de Iwata, el 11 de julio. Después, tenías que agarrar los dos controles Joy-Con y hacer ese famoso movimiento de manos hacia adelante que Iwata siempre hacía en sus presentaciones en video. Si hacías eso en esa fecha, ¡pum!, la consola abría un emulador oculto y te ponía a jugar el clásico Golf de 1984. Y este juego no lo eligieron al azar. Golf fue uno de los primerísimos títulos que Iwata programó totalmente solo al principio de su carrera. Fue la forma más hermosa de dejar su código fuente original latiendo dentro de su última gran obra. Lamentablemente, como suele pasar en el mundo digital, este bellísimo tributo fue borrado en una actualización de sistema a finales de 2017. Su existencia fue cortísima, pero encapsula perfectamente el corazón de la empresa, un respeto inmenso por su historia y por las personas que construyeron su éxito. Si nos detenemos a pensarlo, es de no creer, ¿no? Como una corporación que nació literalmente en las sombras, proveyendo herramientas para las apuestas de la mafia en Kioto, pudo evolucionar durante tantas décadas hasta terminar elaborando un homenaje digital tan tierno y conmovedor para uno de sus amigos. Y ese es el punto central que nos deja este análisis. En más de 130 años pasaron por absolutamente todo, de cartas florales a hoteles por horas, hasta las consolas que amamos. Pero a pesar de todas esas locuras, su filosofía central de calidad y diversión nunca se rompió. Simplemente se adaptaron sin perder el alma. Así que, cerrando este recorrido, vale la pena preguntarnos qué otros secretos increíbles estarán escondidos en el código del futuro. Detrás de las caras sonrientes y los colores vivos, siempre va a latir el espíritu rebelde de una tiendita que un día decidió dejar la suerte al cielo. La próxima vez que vean a nuestro querido plomero saltar en pantalla, pregúntense, ¿estamos viendo solo a un personaje de videojuego o estamos presenciando la última mano ganadora de una apuesta que lleva más de un siglo jugándose?